Nos visitan hoy dos expertos en temas internacionales, Lincoln Bisócero, especialista en temas de integración regional, y también está Wilson Fernández Luzuriaga, especializado en cuestiones de política exterior uruguaya. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, un placer tenerlo. Vamos a empezar por lo del fin de semana y por las repercusiones, porque hubo dos declaraciones de la UNASUR. Quizá la que tomó más estado público fue la que se ocupa del diferendo entre Venezuela y Estados Unidos, la que le advierte a Estados Unidos cosas. Pero después hubo otra que habla de la situación interna de Venezuela y que pide que se respeten el Estado de Derecho, la democracia. Quizá eso es lo que dijo Nin. Bueno, acá tuvo que ceder Venezuela un poquito. Es así, ¿no? Bueno, sí. Estamos viendo además los primeros chisporroteos en UNASUR, ¿no? Que hasta ahora venía con consensos amplios, que venía procesando resoluciones que de alguna manera contemplaban y no ofuscaban a ninguno de los países, y estamos ante una de las situaciones donde evidentemente hubo más negociaciones. Y coincido totalmente con cómo encaraste la pregunta. Por alguna razón se hizo mucho más énfasis en la injerencia de Estados Unidos que en esa recomendación sobre institucionalidad y respeto a los derechos humanos que se le hace al gobierno de Maduro, ¿no? No sabremos en esas negociaciones hasta dónde pesó Uruguay, pero es evidente que esta posición más equilibrada está acorde con la idea de la Cancillería. Claro, y si uno se mete en la página web de la UNASUR, están las dos declaraciones. Sí, claro. Si las lees, si las buscas, están las dos. Sí, están las dos, exactamente. ¿No? Y en relación a esto, bueno, hay dos aspectos. Indudablemente lo que toma más, como latinoamericanos, lo que toma más en cuenta, por eso, digamos, se centra más en todo el tema de la injerencia de Estados Unidos, por el énfasis que se puso. Si bien es cierto, acá hay una cuestión, digamos, eso ha sido utilizado por Estados Unidos, es una fórmula básicamente que ha sacado con Ucrania, ha sacado con Corea, ha sacado en el caso de la República del Congo, o sea, es una fórmula que tiene el Ejecutivo para ese tipo de decretos. Y se remite, por supuesto, a la ley que sacó este Congreso de Estados Unidos en diciembre. Frente a eso hubo ya manifestaciones, tanto de la CELAC como de UNASUR, diciendo no, esto no es inaceptable, ya ese viene, por supuesto, de antes. Pero bueno, tal vez es una cuestión, digamos, que tiene que ver justamente las relaciones con Estados Unidos, y además en un momento que supuestamente se estaba mejorando con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, pensando en la Cumbre de las Américas, esto realmente viene justamente a contradecir esa evolución. Es más, digo, justamente si uno ve la declaración de la CELAC en enero del 2015, en la parte de relaciones externas hace manifestaciones justamente a la cumbre con China, a las relaciones con la Unión Europea, y con Estados Unidos es justamente más que nada es lo negativo, la agenda negativa. Eso es interesante porque es algo que indudablemente desde el punto de vista político, las políticas de las relaciones nuestras con Estados Unidos están cambiando. Está cambiando el mundo también, digamos. Introducen otros actores más que Estados Unidos. Con Estados Unidos más bien es una agenda negativa. No hemos tenido una agenda positiva desde el ALCA, se puede decir. Claro. ¿Hacia dónde va la región hoy? Bueno, a ver, hoy manifestaba justamente primero la región, si entendemos la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, el conjunto, sí. Indudablemente hay ya una agenda con China, cumbres políticas, y también donde se definen también los proyectos, determinados programas, y ahí mucho dinero para infraestructura. Indudablemente China ha pasado a ser uno de los, se puede decir, el principal motor de comercio exterior con muchos países. Se ha desplazado indudablemente a Estados Unidos y la Unión Europea. Eso está un nuevo panorama. Y bueno, esto con respecto al nuevo actor, se puede decir, que tenemos en el sistema internacional y que tenemos en la región. Desde el punto de vista político,
esto va a implicar, complica bastante las relaciones del sistema internacional, porque en la Cumbre de las Américas, por ejemplo, y en las relaciones con la Unión Europea, esos actores tienen que posicionarse diferentemente, tienen que plantear iniciativas, otro tipo de iniciativas, y eso es un interrogante. Hay, por otro lado, otras repercusiones que podemos tener, ¿no? Que no resulta sencillo señalarlas. Lo que sí es importante es que la región en su conjunto, tanto la CELAC como UNASUR, se están definiendo desde el punto de vista como actores políticos en el sistema internacional. Y eso es un cambio en relación a lo que teníamos anteriormente, que no teníamos actores protagónicos, digamos, en el sistema internacional para dialogar justamente con otros poderes. Bien. Ahora, decía Nina ayer que él da por concluido este incidente con Venezuela, que ni siquiera da para decirle crisis, pero sí fue un incidente diplomático. ¿Efectivamente se acaba esto? ¿Se cierra acá? Bueno, es difícil decirlo, ¿no? Uno más bien tiende a creer que la distensión es absolutamente necesaria, por varias razones. Uruguay ha construido en estos últimos 10 años una relación muy beneficiosa, bilateral con Venezuela, desde un manejo de la dimensión política muy equilibrado, ¿no? Porque Uruguay realmente ha estrechado relaciones amistosas, pero no se ha subido a determinados discursos sobre afinidad ideológica. En definitiva, no ha comulgado con la realidad discursiva del espacio ALBA. Aunque hubo tentaciones, aunque el programa del Frente Amplio en la elección anterior del 2009 planteaba como un objetivo de la política exterior uruguaya integrarse a ese esquema, de alguna manera la equidistancia política que ha tenido Uruguay lo ha dejado bastante bien posicionado, a pesar que la oposición le reclama al gobierno de hace mucho tiempo firmeza, ¿no? En algunas cuestiones como esta, como institucionalidad y derechos humanos. Uno tiende a pensar que al gobierno de Maduro tampoco le sirve estar mal con un país que de alguna manera está bien posicionado en su política exterior, que da la impresión que posiciona a un ex canciller como futuro secretario general de la OEA y que de alguna manera está, yo digo que ubicado en un espectro político donde equilibra cuestiones o relaciones más estrechas de algunos países con Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú inclusive, con lo que significa un discurso de otros países mucho más renuente a cualquier tipo de relación, más allá de las afinidades políticas. Ahora, ¿no? Lo increíble de este episodio es que uno de los dirigentes políticos que más comulgaba con el discurso de Venezuela es el que termina teniendo el incidente, porque Raúl Sendic tiene decenas de viajes a Venezuela, es un político amigo del gobierno de Chávez y de Maduro, y es el que tiene este inconveniente. Uno se pregunta, ¿seguirá viajando a Venezuela Sendic tanto como antes? Sí, porque era uno de los que más acompañaba a las delegaciones, ¿no? Hay algunos temas que tienen que ver primero con la posición en el gobierno que ocupaba Sendic, ¿no? Bueno, presidente de acá, ministro de Industria. Ahora como vicepresidente es otra cosa, y además estaba justamente en ANCAP, digamos. Tenía que ir. Claro, obvio, digamos. Eso es la posición que tiene, es un poco lo que decía él. Igual retomo una cuestión, digamos, vinculada con lo que señalaba él y que tiene que ver con tu pregunta. ¿Hacia dónde va la región? Digo, indudablemente hay distintas apuestas. Yo te manifesté, digamos, lo que podemos llamar un camino que más tiende a cierta concertación de los países en materia política para expresarse frente a determinados principios de la comunidad internacional. Pero hay distintas apuestas. Eso está más vinculado con la inserción internacional de los países. Y ahí tenemos, digamos, la Alianza del Pacífico, tenemos el ALBA, tenemos que es más político, pero bueno, es otra forma también de buscar una inserción. El Mercosur, entonces, digamos, esto vinculado con lo que señalaba recién Wilson, ¿no? Las apuestas son diferentes ahí.
Y eso es interesante, justamente, mientras la región en su conjunto, incluido en el caso de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, negocia con China, tiene una agenda positiva con programas y apoyo en inversión financiera, en programa de infraestructura, transporte, etcétera, etcétera. Por otro lado, en materia de inserción internacional hay apuestas diferentes y vemos que la Alianza del Pacífico tiene acuerdos, bueno, por un lado los países con Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con algunos países del Pacífico, mientras, digamos, el Mercosur se está posicionando diferente y ahí es donde justamente la Unión Europea talla de otra forma, entonces con otras posibilidades. Claro. Ahí un poquito porque parece, bueno, no es tan sencillo decir, bueno, hacia dónde va la región. Probablemente hay acuerdos de conjunto, como un marco general, se puede decir en materia de ciertos principios, reivindicación de ciertos principios de derecho internacional, el principio de no intervención, son temas muy caros a la región, digamos, por la historia, ¿no? Pero desde el punto de vista de la inserción internacional son diferentes apuestas y ahí es donde es más delicado hilar, ¿no? Voy a retomar un tema que vos, Wilson, recién sobrevolabas, pero que me gustaría preguntárselos a los dos, y es el de la OEA, ¿no? Y la designación de Almagro, que va a ser votado, si no pasa nada raro, va a ser votado mañana como nuevo secretario general. ¿Qué importancia tiene para Uruguay tener al número 1 de la OEA? Dos cuestiones. Una oportunidad y un desafío. La oportunidad ya te la dije. Un país que está equilibrando posiciones, que también, digamos, no tiene muy definida cuál es su idea de inserción internacional. El discurso de Innova plantea dudas con relación a apuestas del gobierno anterior, ¿verdad? Sobre cuál es esa idea. Lo de siempre, un país respetuoso y reconocidamente respetuoso del derecho internacional, de los principios del derecho internacional, del multilateralismo. Y esa es la gran oportunidad que tiene un canciller que evidentemente salió prestigiado en la región. Y un desafío, ¿no? La izquierda y el Frente Amplio han sido muy críticos de la OEA. Han sido muy críticos del sistema panamericano. Y es la izquierda, y es a través del prestigio que logra un canciller en un gobierno de izquierda, quien logra poner en la Secretaría General de la OEA un, digamos, militante de esa corriente. Eso es un gran desafío, ¿no? Este es el tema del Lincoln, evidente, de los equilibrios regionales, pero digo, ¿hasta qué punto seguimos viendo a la OEA como ese espacio panamericano donde Estados Unidos, desde el propio símbolo de tener la sede central en Washington, ¿verdad? ¿Cómo lo seguimos viendo como una herramienta de expansión, de dominio de Estados Unidos, de proyección de potencia hegemónica? ¿O hasta dónde reconvertimos el espacio panamericano aceptando las señales positivas que dé esta potencia hegemónica, como la distensión con Cuba, y algunas señales negativas que va a dar con Venezuela y que las va a seguir dando, porque es la potencia hegemónica, ¿verdad? Claro, ¿podés responderle algunas de esas preguntas, Lincoln? No, claro, no, es indudablemente él está planteando muy bien las cosas porque indudablemente Estados Unidos es la potencia hegemónica y así sigue estando en el mundo, ¿no? En el sistema internacional. El tema es que han cambiado las cosas y es ahí donde en la agenda interamericana importa esta consolidación. Hay muchas interpretaciones, pero una de las más frecuentes por las cuales Estados Unidos no ha estado tan presente en la región tiene que ver justamente con todo el cambio que dio en el siglo XXI, el tema de la seguridad y su pasaje a priorizar el Asia concretamente, primero en materia de seguridad y después ahora con tratando de equilibrar con una cuestión más económica, pero en concreto, digamos, en la región fue desatendida por Estados Unidos y por otro lado, digamos, ha crecido todo un espacio diferente, digamos, de concertación y se han generado instituciones donde Estados Unidos no está presente. Eso nos da, no es que nos ponga en pie de igualdad, nos pone justamente de otra manera para conversar con Estados Unidos. Bien. Y hay temas comunes. Hay temas que son que necesariamente se tienen que resolver comúnmente. Y como el espacio es diferente, justamente los temas de inmigración, el tema del narcotráfico, el tema
son temas de seguridad y temas también, digamos, vinculados con el comercio, con lo proactivo también, o lo que frecuentemente se ve más como temas de una agenda positiva. Temas de comercio, temas de inversión, y temas también vinculados con la construcción del mundo que queremos, ¿no? Digamos, indudablemente la presencia de China, el hecho de nuevos actores o cómo se visualizan, hay temas, digamos, conjuntos a tratar, ¿no? La OEA definitivamente perdió fuerza ante el crecimiento de estructuras regionales como la UNASUR, por ejemplo. Bueno, yo entiendo que sí en algunas cosas, indudablemente que sí, porque el hecho de que estén otras instituciones quita espacio, se puede decir. Ahora la OEA es el foro justamente interamericano, es el único foro interamericano en términos de organización, ¿no? En el que están todos. Sí, ahí va, claro. Exactamente. Sí, ¿qué ibas a decir de eso, Wilson? Porque como yo pregunté, vos dijiste, y sí, con la cara por lo menos. Soy un poco más crítico. Yo creo que desde 1982, desde el posicionamiento de Estados Unidos en la Guerra de las Malvinas, la OEA ha tenido un vaciamiento de contenido y que muchos de los esquemas que se han creado, que ahora son UNASUR, que ahora son CELAC, pero los esquemas anteriores, ¿no? Los esquemas de las concertaciones del grupo de Contadora, de Cartagena, el grupo de Río, antecesor de UNASUR, son el CELA, ¿no? Son herramientas que buscó Latinoamérica, consciente de que estaba vacía la OEA de su peso político a partir de un descreimiento de una región que entendió que, bueno, si el hegemón no estaba para protegerlo frente a un ataque extracontinental, ¿para qué estaba? Yo creo que desde el 82 esa desvalorización de la OEA no sea. Claro, no es lo mismo en los primeros años de redemocratización, donde la OEA prácticamente dejó de funcionar en sus aspectos esenciales, a lo que es ahora, ¿no? Pero en el plano discursivo, como está el tema hoy, hacer convivir la OEA con UNASUR, cuando UNASUR, por ejemplo, trata de potenciar un Consejo Suramericano de Defensa en descreimiento del TIAR, son cuestiones que no están resueltas. Son cuestiones que no están resueltas y no están compatibilizadas. Bien. Claro. No, eso está claro. Y una cosa es definir, digamos, las relaciones con Estados Unidos de otra forma, y es un poco lo que señala él, indudablemente, digamos, UNASUR, la generación de Consejo de Defensa, la generación de una serie de instancias de UNASUR define, digamos, limita los espacios, ¿no? Claro. Pero bueno, también es cierto que es la única instancia de la OEA, digamos, donde se pueden definir temas de la agenda conjunta. Vuelvo a decir, no son los temas bilaterales, no son los otros temas, digamos, que andan, o mismo los temas de inserción económica, internacional, que se definen en otros espacios. ¿Llegará el día en que el Mercosur le sirva para algo a Uruguay? Bueno. Para los dos es la pregunta también. Sí, está bien. Por más que capaz que vos sos el que más habla de la inserción uruguaya en la región, pero bueno, también es buena para Lincoln la pregunta. El Mercosur tiene que posicionarse como actor sistémico. El Mercosur tiene que demostrar que su peso económico, es lo suficientemente importante como para pararse a conversar en esquema de 4+1, no somos 5, ¿no? En esquema de 5+1. Eso ha sido el déficit del Mercosur. Hay dos déficits claros. Primero, después de 23, 24 años, es absolutamente incomprensible que no seamos por lo menos una zona de libre comercio, que todavía tengamos ciertos problemas. Ese es el primer tema. El segundo tema es ¿no? El Mercosur tiene que posicionarse como actor, tiene que negociar como Mercosur con otros países y bloques, porque esa es la idea de inserción internacional que además está consensuada en todo el sistema político. El Mercosur, para todo el sistema político uruguayo, como club cerrado, como coto cerrado, no le sirve a nadie y nadie cree en eso. Pero hoy el Mercosur como plataforma de salida al mundo siempre fue pensado así. Fue pensado así. Claro. Ahora, cuando tú dices eso, no, comparto totalmente. El déficit fundamental es que señala él.
Ahora, el Mercosur le sirvió a Uruguay montones, sobre todo al principio, sí, no, claramente. El comienzo, digamos, eso fue una apuesta importante, fue una forma de estar, prácticamente, si se recuerda, el Parlamento en su conjunto votó, salvo 3 votos, que fueron, si mal no recuerdo, fueron 3, ¿no? Sí. En la Cámara de Diputados, senadores votó en forma absoluta, unánime. Y eso fue, digamos, bueno, fue una forma de realmente de estar, de no perder el tren, como se dice muchas veces, digamos. Seguíamos por un lado con los acuerdos bilaterales con Argentina y Brasil, con el cauce y el PEC renegociado. En los primeros años se le sacó provecho. Sí, totalmente, no, totalmente. O sea que, no, por un lado eso, además cambió a ver, hay una cantidad de cuestiones, digamos, desde el punto de vista aduanero, reglamentario, desde el punto de vista de la certificación de productos, y eso que fue todo un trabajo que se hizo durante un tiempo y siguió después haciéndose, digamos. Pero ¿y por qué hoy el bloque regional...? Ver, sí, eso por un lado. Ahora, el Mercosur no es solo eso. El tema, digo, por ejemplo, ahí está toda la dimensión social, está la dimensión, digamos, educativa, no, la educación es también social, pero bueno, lo diferencio un poco para la dimensión política también, donde han habido avances significativos en materia de educación. Bueno, estuve delegado del sector educativo de Mercosur, digamos, todo un proceso de acreditación regional de carrera, entre otras cosas, programas de movilidad de estudiantes, eso básicamente a veces pasa por otros circuitos y claro, entonces el Mercosur normalmente, claro, como el punto, se puede decir, más público, vamos a llamar así, es un poco todo lo que se refiere al comercio, porque bueno, efectivamente es importante, indudablemente, si todavía seguimos con problemas para definir este producto que puedan no ingresar o restricciones comerciales y eso, entonces decimos, bueno, acá hay un déficit grande, ¿no? Como también otras cuestiones que tienen que ver con visados, a veces uno dice, bueno, la libre circulación de personas, ¿hasta dónde va cuando todavía tenemos problemas? Sí, sí. Entonces yo creo que hay todavía déficit importante, más allá de que tenemos una agenda positiva que ha avanzado notoriamente. Pero ¿por qué hoy el bloque regional parece más fructífero para las economías mayores? Bueno, eso es, uno dice, la base del Mercosur, y ahí estuvo, se puede decir, uno de los puntales que no, claro, no fue los que crearon el Mercosur, pero básicamente uno dice, determinados sectores, concretamente uno de ellos el sector automotriz, ¿no? Entre Brasil y Argentina fueron fundamentales para la gestación y para el apoyo al Mercosur, para el apoyo, digamos, ¿no? Esos acuerdos, desde el punto de vista de los... bueno, eso lo hicieron Brasil y Argentina, indudablemente los socios pequeños. Caso de Uruguay claramente se benefició al comienzo, no así Paraguay, ¿no? Paraguay no se contata, digamos, me acuerdo, determinados análisis realizados, que no se contata realmente que haya aprovechado los comienzos y por eso fue más crítico, sobre todo, digamos, con el tema de las asimetrías y el tema de, bueno, los fondos, el FOSEM justamente, los fondos estructurales, justamente fueron pensados para eso, en cierta forma, para equilibrar sectores, regiones menos desarrolladas y también las economías más pequeñas, concretamente Paraguay y Uruguay. Paraguay es el más beneficiado de esos fondos, ¿no? Pero bueno, se entiende, digamos, un poco eso que dices tú, y la pregunta vinculada con que Brasil y Argentina terminan siendo los más beneficiados, sí, ¿no? En muchas de las políticas del Mercosur, que es lo que buscan cambiar hace años las economías menores del bloque, ¿no? Sí. Ahora, Wilson, ¿vos notás que va a haber diferencias en la política exterior del gobierno de Vázquez con la que aplicó la administración Mujica? Depende de la dimensión, ¿no? Y no todo en política exterior es voluntad política del gobierno. A veces lo que viene de afuera te condiciona de otra manera. En el discurso inicial de Vázquez y Noboa sobre la política exterior sí que las encuentro, ¿no? Encuentro una diferencia clara con lo que tiene que ver con la idea de apertura comercial, ¿no? Para hacértelo corto, digo, la inserción internacional de Uruguay durante el periodo de Mujica pasó por una fórmula clara. Mercosur como plataforma privilegiada,
como decía Lincoln, no solo del punto de vista económico, y bilateralismo múltiple. O sea, fuera de la región, seguir con esa diversificación de mercados para aumentar las exportaciones, para continuar con ese dinamismo exportador que tiene el Uruguay. Ahora la apuesta es distinta, agrega un ingrediente. No deja de ser el Mercosur la plataforma privilegiada. Y el bilateralismo múltiple desde el punto de vista comercial y la atracción de inversiones son las dos instrucciones que al parecer Vázquez le imparte a la Cancillería como derrotero de la política exterior. Pero hay un tercer elemento, es la conexión con los bloques. Y en la conexión con los bloques, este gobierno parece tener menos desconfianza hacia los bloques del Pacífico, hacia la Alianza Pacífico, hacia los esquemas transpacíficos. El resquemor, ¿cuál es? Allí, que los países de la Alianza Pacífico, más allá de que han constituido una zona de libre comercio, tienen en común zonas de libre comercio con Estados Unidos. Ahí hay un resquemor en cierto sector de la izquierda, resquemor que se plasma además en el programa de gobierno, frente a un canciller que emerge con un discurso con mucha más confianza hacia esa cuestión. Algo así como nosotros primero vamos a privilegiar la negociación subidos a la plataforma Mercosur, pero si esto no funciona, tenemos la confianza de como Uruguay relacionarnos con otros bloques y otros países, ¿no? Bien, ¿cómo va a quedar la relación con Venezuela? Volviendo a ese tema. ¿Cómo esperan que siga esta relación, más allá de que se dio por terminado el incidente? Yo creo que, te repito, yo creo que la relación no va a cambiar bilateralmente, no va a cambiar en cuestiones sustanciales. Independiente de este incidente, yo creo que desde el punto de vista de las afinidades en el discurso y de las afinidades ideológicas, iba a ser una relación más fría. Y bueno, digo, algunas cuestiones habrá que verlas. Yo, para terminar esto te quiero decir algo. Me preocupa un poco la declaración del Frente Amplio. ¿La de ayer? Sí. La declaración del Frente Amplio de ayer parece equilibrada. Sí. Parece recoger la posición de Nino Noboa en cuanto a, bueno, en la UNASUR hay dos cuestiones que hay que evidentemente balancear. Sí, la declaración, para la gente que no la leyó, básicamente y titulando, respalda al gobierno de Nicolás Maduro, pero le pide serenidad a la hora de expresarse, ¿no? Y a la hora de declarar su postura. Un poco también defendiendo a Raúl Sendic, porque tienen que aludir a ese episodio, evidentemente. Claro. Me preocupa lo que decís. Un poco defendiendo a Raúl. Claro, tendrían que haber sido más categóricos en Yo ese creo sentido. que un gobierno que hace 15 días que asumió, el partido de gobierno debe defender a su vicepresidente. Claro, porque no mencionan el episodio, aluden un poco pidiendo serenidad. Nomás. Está bien que no mencionen el incidente diplomático, está bien que complicado. También para una cosa es la fuerza política, otra cosa igual el gobierno, ¿no? Entiendo que es medio complicado para la fuerza política meterse muy... Pero retomo un poquito lo de... Pero perdón, ¿te preocupa entonces esa declaración del Me hubiera gustado una defensa de la institucionalidad al vicepresidente que la fuerza política propuso y logró llevar al cabo, ¿no? Claro, se entiende. Bien. Sí. ¿Qué ibas a decir, iba a retomar una cosa, digo, lo que decías tú, pero ya en el marco general de UNASUR. Ahí, digamos, la declaración enfatiza, la declaración de UNASUR, los cancilleres, ¿no? Enfatiza, digamos, la anterior declaración del año 14. De alguna forma, es esa el camino seguido por UNASUR, digamos, sobre todo, digamos, el diálogo entre Capriles, que es la oposición, básicamente, con el gobierno, canalizarlo a través de ese marco. Pero ahí hay una cuestión, digamos, que indudablemente UNASUR está siguiendo más el tema de Venezuela. Está más, la diferencia, uno puede decir, bueno, finalmente formalmente apoya y simplemente se deja ahí, pero hay un seguimiento mucho mayor desde los incidentes del año 14. No es menor, es decir, que UNASUR ha tomado carta, porque él, por supuesto, he leído
críticas importantes, digamos, a UNASUR, que tiene que tomar otras cartas en el asunto, tiene que condenar o tiene que hacer esto. Sin embargo, lo que veo, digamos, que justamente UNASUR ha sido protagonista, realmente, digamos, se ha puesto en el incidente, que no solamente no es menor, quiere decir que, digamos, hay también, por un lado, un seguimiento a lo que hace el gobierno Maduro, pero por otro lado también un apoyo y un seguimiento también de la oposición, un apoyo en el sentido del diálogo entre ambos, pero también un seguimiento, digamos, de lo que hace la oposición, es decir, no cualquier oposición es bienvenida. ¿Me explico? Sí, se entiende clarísimo. Ahora, el gobierno de Nicolás Maduro, más allá de que considera que el alcalde de Caracas quiso desestabilizar y que Leopoldo López ha querido desestabilizar, ¿ese gobierno reconoce que ellos son presos políticos? Los dos detenidos hoy en Venezuela. No reconoce. No, porque indudablemente instigar a la violencia, ese es el diálogo claro. que hace. Ellos dicen que son personas, casi que los define como golpistas. Ahí va, exactamente. No reconoce que tiene dos presos de conciencia. Instigar a la violencia, sí, exactamente, es claro. así, sí. Porque muchos referentes del Frente Amplio han dicho que son presos políticos ellos. Sí. O sea, si Maduro se pusiera a escuchar a todos los líderes que han dicho eso, capaz que tiene que calentarse con Mujica también. Exactamente. No solo con Sendik. Exactamente. Leyendo las dos declaraciones, ¿no? Ahora que volviste al tema de la UNASUR, para vos, ¿quién se dio más? ¿El gobierno uruguayo o el venezolano? No, con respecto a esto... Con respecto a las declaraciones del fin de semana. No creo que sea así. Yo lo que veo, indudablemente, que... Porque Nick dijo que tuvieron que ceder los dos. Sí, una negociación. No hay quien se dio más, a mi entender. Quién se dio más y quién se dio menos. Porque si uno lee la declaración, finalmente hace referencia a la anterior declaración de la reunión de cancilleres. Es decir, de alguna forma retoma esas bases. Lo que sí es que es más atemperada, vamos a llamar así, la declaración. Más atemperada, notoriamente más atemperada. Hacia los dos. Sí, ahí va, por eso, por los dos lados. Porque hoy hablábamos con Wilson de este tema y con vos no tanto. ¿Por qué crees que tuvo mucho más prensa la declaración que le pide a Estados Unidos que afloje? Sí. ¿Por qué tuvo más prensa esa que la otra, que la que le pide diálogo político a Venezuela? Claro, ahí está lo histórico, por un lado, siempre la historia de las relaciones con Estados Unidos. Si nosotros vemos, hay una continuidad. Te lo ilustro con una anécdota. A mí me llamó, me acuerdo, hace años, cuando recién estaba la transición democrática, ¿no? Con todo el tema de la deuda externa. Salió un titular enorme en el Diario de la Noche diciendo: América le dice no a Estados Unidos, una cosa así, ¿no? Entonces yo digo, bueno, indudablemente acá hay un cambio en las relaciones con Estados Unidos, claro, es una cosa muy fuerte, ¿no? El tema de la relación con los Estados Unidos es algo que está permanente en nuestros países. Entonces, de alguna forma, el hecho, cualquier intervencionismo, y esto lleva, digamos, a las declaraciones esas unánimes o forma bastante políticamente diciendo no, esto no, y por eso se le presta más atención. Esto es lo histórico. El tema también, uno puede decir, bueno, también está lo otro, lo coyuntural. Lo coyuntural muestra que sí, efectivamente, el gobierno venezolano, de alguna forma, es el tema fundamental, digamos, que le interesa, que lo lleva, que lo polariza mucho ahí la tensión. De alguna forma, internamente, prácticamente sabemos las polaridades, eso llevan, bueno, los que están con nosotros, los que están contra nosotros, y eso es aprovechado por el gobierno. Eso es lo coyuntural. Sí, es como que en realidad al gobierno venezolano le vino bárbaro lo que dijo Barack Obama. Hay un artículo de Oppenheimer justamente que lo analiza así: no habrá caído Obama en la trampa, algo así, no sé cómo salió. Lo mejor que le pudo pasar a Nicolás Maduro para afirmar su idea es lo que declaró Barack Obama. Es una legitimación. Claro. Sí, eso es una cuestión, digamos, a mi entender, Estados Unidos modificó algo la política con Venezuela. Digamos, ha modificado algo en los últimos tiempos, digamos. Se ha puesto más en relación a lo que era antes, pero Venezuela sigue siendo, digamos, el principal mercado de exportación sigue siendo Estados Unidos. Lo comercial sigue vivo ahí. Sí, más del 50%. Venezuela y México son los dos únicos casos
América Latina, digamos, donde las exportaciones básicamente van a ser. Sí, sigue separando lo político de lo comercial, son dos mundos aparte, ¿no? Exactamente, y con Chávez, más allá de todos los enfrentamientos verbales que hubo, no se llegó a esto. Por eso digo que hay una inflexión en la política exterior de Obama en relación al caso de Venezuela. No solo Obama, vuelvo a decir, el Congreso de Estados Unidos también de alguna forma prestó más atención a temas vinculados con los derechos humanos. Eso tiene que ver indudablemente con todo un trabajo, por supuesto, el lobby, todo lo que se quiera, pero digamos, ha habido un cambio, eso es notorio. Bueno, Lincoln, Wilson, fue muy interesante charlar con usted. No sé si tenían algo para cerrar alguna de estas bueno, está bien. Muchas gracias a ti. Muy amables.